violencia por parte de los barristas es el fanatismo de pertenecer a una hinchada, ya que ser integrante de una barra de un equipo representa una manifestación que es percibida de manera negativa, de tal manera que implica violencia, drogas y pandillismo. Por ello, los entes de control se han basado en la creación de leyes, desde la necesidad de detener la violencia, asimismo realizar una vigilancia de los barristas dentro y fuera del estadio. Las comisiones locales se convirtieron simplemente en unas reuniones de 6-7 funcionarios en donde se habla si una barra puede entrar extintores o rollos de papel. Yo creo que para eso no se necesita una ley, se necesita una ley para que esa comisión vincule a los hinchas, podamos allegar los problemas allí y que esos funcionarios establezcan soluciones desde las misionalidades de sus entidades, ¿no? Entonces, pensamos que es una reforma en ese sentido, por un lado, y por otro, ejercer un proceso de veeduría y de control sobre la implementación del plan decenal. ¿Por qué no se ha implementado el plan decenal? Empezó en el 2014, estamos en el año 2022, pasaron 8 años, y en 8 años, a duras penas, nos recibieron en la Comisión Séptima de la Cámara, porque ni siquiera en la Comisión Séptima del Senado, para hacer una especie de proceso de control político en donde enviaron los ministerios enviaron funcionarios de segundo y tercer orden que no podían dar respuesta a por qué no se han implementado las políticas públicas o la política pública, ¿no? Y que en un momento se pensó y se dirigió a eso, a que no hubiera una confrontación dentro de los estados, hubiera una convivencia, pero lo que vimos fue que los problemas se trasladaron fue a los barrios, y ya ni siquiera hoy están en los barrios porque muchos de esos ya están en las carreteras, y ese es un nuevo fenómeno que tenemos en el país, la violencia del barrismo en las carreteras que no ha sido controlada. Por eso digo que la ley se queda corta frente a la realidad y la dinámica del fenómeno. Un hincha de Santa Fe fue asesinado este fin de semana presuntamente por hinchas de Millonarios en el sur de Bogotá. Y Tatiana Gordillo. Camisetas de equipos de fútbol se enfrentan con cuchillos y machetes. Otra vez entre supuestos seguidores de dos equipos de fútbol. Caos y pánico en una tienda del sector. Pero los problemas se trasladaron fue a los barrios y ya ni siquiera hoy están en los barrios ni en las fronteras, porque muchos de estos ya están en las carreteras y ese es el nuevo fenómeno que tenemos en el país. Realmente el trabajo de base, el trabajo de fondo se ha hecho en algunas localidades, en algunas ciudades y sobre todo con las barras. A través del gobierno nacional ha sido muy poco lo que se viene haciendo, creo que hemos ido antes retrocediendo porque llevamos muchos años sin que en serio el gobierno nacional se tome en serio el tema de las barras. Personas que han tratado de regular los temas de barrismo cometieron el mismo error que cometimos las barras hace 25 años, y era copiar otro modelo. Entonces ya las barras no nos creemos el barrador argentino ni nos interesa hacerlo. Pero las normas que nos quieren traer, entonces quieren traer normas de Inglaterra, quieren traer normas de Europa, a alguien se le ocurre que el tema es el empadronamiento como en Argentina, y realmente nada de eso lo han logrado aplicar, por el contrario, nos han estafado, nos han robado a los barristas, nos hicieron en algún momento carnetizar, y por lo menos a lo que me respecta, todos nos carnetizamos muy felices y contentos para que se aplicara un real derecho de admisión y nos robaron la plata. No es que hayamos hecho movimientos sociales para los barristas, sino que el barrismo es un movimiento social. Ellos mismos han construido y logrado ese reconocimiento a partir de su representatividad, de su acción social y de su acción cultural. Me parece que es muy importante hacer políticas, porque para hacer políticas por una población primero hay que reconocerla. Entonces en sí es un reconocimiento a su existencia, que parece muy obvio, pero no todo el mundo lo reconoce o les da esa validez. En segundo lugar, me parece muy importante porque hacer políticas para ellos, de la forma en que yo concibo hacer la política, es hacer políticas con ellos, ¿cierto? No es una visión paternalista o como se llama ahora top-down,
de que yo te voy a hacer una política, sino es sentarse de una manera mucho más horizontal, reconocerte como actor, como interlocutor y decir qué vamos a hacer por. Entonces también es un reconocimiento y una validación de su experiencia, de su existencia, de lo que saben hacer. Y en tercer lugar, porque me parece que los barristas y el mundo del barrismo tiene un enorme potencial social en Colombia. Entonces también es cómo aprovechamos esas fuerzas ciudadanas que están ahí latentes para vincularlos a un proyecto de sociedad en lugar de seguir en la eterna dinámica de excluirlos, negarlos. De señalar ciertos comportamientos y ciertas organizaciones que allá sí, pues obviamente las denominan barras bravas. En Colombia precisamente la palabra que más ha tomado fuerza entre las mismas barras es el barrismo social. Es totalmente diferente, porque mientras la barra brava se puede reconocer a partir de ciertos comportamientos asociados a la violencia, el barrismo social busca resignificar. En septiembre de 1999, en la administración de Enrique Peñalosa, estaba iniciando un proceso en Misión Bogotá, una campaña que se denominaba Jugando Limpio Todos Ganamos. Yo estuve ahí, pues digamos, en todo el proceso de Jugando Limpio Todos Ganamos. Después en el 2001 sigo en la administración distrital, ya a través del programa Goles en Paz. En ese momento entró en la administración de Antanas. Hemos decidido con el ministro del Interior citar para mañana mismo a la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, porque nuestra obligación es garantizar la tranquilidad de las familias y de los niños que quieren disfrutar de la fiesta del fútbol. Para mitigar los casos de violencia en el fútbol, la Ley 1270 del 2009 creó la Comisión Nacional de Convivencia y Comodidad en el Fútbol como organismo asesor del Gobierno Nacional en la implementación de políticas públicas, planes, programas, así como en la ejecución de estrategias dirigidas a mantener la seguridad, comodidad y convivencia en la organización y práctica en estos escenarios. De la cuna hasta el campo, toda mi vida con esa pasión. Ahora sueño que mis hijos también canten. El plan decenal no tiene herramientas de gestión que permitan que se cumpla lo que se está plasmando ahí, ¿no? Y cuando digo eso es porque es una ruta, pero el alcalde, el gobernador, el presidente, quien sea, no está obligado en últimas a cumplir ese plan decenal, porque no existe un, digamos, soporte normativo que obligue a que el gobernante destine recursos, destine esfuerzos para hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que para el caso, por ejemplo, del fútbol, cada gobernante, el plan decenal a 10 años significa que entran 1, 2 y medio gobernantes. Entonces, 2 gobernantes y medio plan de gobierno del tercer gobernante. Y cada gobernante llega con su plan de gobierno, que es el que sí, por ley, debe cumplir. Entonces, él le debe parar bolas a su plan de gobierno que se traduce legalmente en el plan de desarrollo departamental, municipal, distrital, lo que sea. Ese sí es el instrumento o la ruta. Así como un político prometía un trapo por unos votos, también hay mucha gente que promete cosas como trabajos. Si llega fulano a la alcaldía, también vamos a dar, cuando había lo de Goles en Paz y trabajaba, mucha gente de la barra trabajaba para Goles en Paz, mucha gente de la barra trabaja ahora para logística del mismo estadio. Entonces son muchas cosas, mientras se manejen otros roles de poder siempre va a haber, pero siento que eso más que ayudar contamina. Con el propósito de promover la convivencia en el fútbol profesional y aficionado en Colombia, así como proteger los derechos de este y el cumplimiento de sus deberes, se expide el Estatuto del Aficionado al Fútbol en Colombia, teniendo como finalidad promover la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol profesional y aficionado en este país. Consta de 7 capítulos, de los cuales tratan desde el registro de aficionados, hinchas, hasta el ordenamiento de sanciones y estrategias que deben existir dentro del estadio. Creo que el error se quedó en pensar que la dinámica de la violencia era simplemente controlar de una forma policial la violencia dentro de los estadios. Y a eso se pensó que ya era un éxito y que con eso estaba solucionado el problema. Pero no se pensó en las nuevas dimensiones que iba a tener esa violencia. O sea, el control territorial en los barrios y ahora, que es relativamente nuevo, las disputas territoriales en las carreteras del país. Entonces,
a esos nuevos fenómenos no se les ha dado realmente, o sea, crear una política pública frente a esos temas y dinámicas de seguridad. Entonces se sigue pensando que es únicamente crear anillos de seguridad para la entrada al estadio, requisas y hacer algunos pactos de convivencia entre los líderes de las barras dentro del estadio. Pero lo que hemos visto es que muchos de esos líderes no tienen control de lo que sucede en la carretera ni lo que sucede en los barrios. Entonces se queda corta la política pública frente a este tema. La ley 1270 fue una ley muy interesante a la que todos le pusimos como mucha energía, que se cumplen a partes, pero creo que queremos ir más allá. Listo, que se tenga puestos de mando unificado en las ciudades y que se tengan que hacer y que las barras seamos invitados fue un logro, pero no tenemos voto. Y quienes más sabemos sobre los temas de barras y somos los barristas. Entonces cada que hay un cambio de administración, llega un nuevo alcalde con un nuevo secretario de gobierno a inventar la rueda, a creer que va a arreglar el tema del fútbol y cada 4 años es un reproceso de para el próximo partido no hay ingreso de hinchas, no entran camisetas, no sé qué. Dice, venga, esto ya se superó. Al contrario, las medidas que están tomando son contrarias a la seguridad, a la comodidad y a la convivencia en los estadios. Entonces sí creemos que la ley 1270 quizás haya que derogarla, unirla con el estatuto del aficionado y sacar una sola ley que las compile, las actualice y las potencie. En primer lugar, tienen derecho a una gran seguridad en el estadio. Ellos, sus familias, los aficionados al fútbol. La ley 1270 del 2009 es la encargada de velar por la seguridad en el fútbol colombiano. Sin embargo, los artículos allí expuestos son fácilmente violados no solo por los barristas, sino también por las entidades públicas que no exigen el cumplimiento de esta ley. Dentro de esta problemática se encontró el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que tiene vigencia hasta el año 2024, siendo planteado desde 2014. La estrategia, después de casi 10 años de haberse expuesto, según expertos, no se ha cumplido ni en una mínima proporción, teniendo como resultado la continuidad de esta problemática y el conformismo por parte de los integrantes de las barras bravas. Es decir, ellos ante esta falta de oportunidad y de autoridad, toman por su cuenta la justicia, dándole sentido a la ley muerta. Las reuniones locales se convirtieron simplemente en unas reuniones de 6-7 funcionarios en donde se habla si una barra puede entrar restrictores o rollos de papel. Yo creo que para eso no se necesita una ley. Se necesita una ley para que esa comisión vincule a los hinchas, podamos allegar los problemas allí y que esos funcionarios establezcan soluciones desde las misionalidades de sus entidades, ¿no? Entonces pensamos que es una reforma en ese sentido, por un lado, y por otro ejercer un proceso de veeduría y de control sobre la implementación del plan decenal. ¿Por qué no se ha implementado el plan decenal? Empezó en el 2014, estamos en el año 2022, pasaron 8 años y en 8 años a duras penas nos recibieron en la Comisión Séptima de la Cámara, porque ni siquiera en la Comisión Séptima del Senado, para hacer una especie de proceso de control político en donde enviaron los ministerios enviaron funcionarios de segundo y tercer orden que no podían dar respuesta a por qué no se han implementado las políticas públicas o la política pública. ¿Qué va a pasar con la legislación ya propuesta? ¿Se crearán más leyes sin tener en cuenta la participación del barrista dentro de este debate?